Canal Territorio, el canal de Jesucristo. Canal Territorio, el canal de Jesucristo. Gloria al que vive y reina para siempre. Es un placer poder saludarlo desde esta plataforma maravillosa que es el Canal Territorio. Es el canal de la bendición. Desde este altar maravilloso que Dios prepara de antemano con su palabra para que tú y yo seamos enriquecidos por ella. Recuerda que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Así que lo que vivifica nuestro espíritu, lo que nos hace crecer a nosotros, lo que nos da instrucciones de vida para mejorar continuamente en ser hijo de Dios, está en la palabra de Dios. Así que es un gusto. Mi nombre es John Jairo Morales Navarro, pastor de la iglesia Vino Nuevo, IBN, una casa para todos. Y desde este lugar a donde llega la señal del Canal Territorio, te bendecimos de manera especial y que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra redentora, la obra que trae transformación, la obra que nos hace parecer cada día más a Cristo. Así que es un gusto poder acompañarle a esta hora. Y en esta palabra que vamos a meditar hoy, que el Señor pueda venir a través de su Espíritu y sazonarla y que pueda penetrar todo nuestro ser y que pueda ser rema, como un estilo de vida, porque es que la palabra se trata de eso, la palabra se trata es de vivirla, la palabra se trata es de poder colocarla en acción, porque muchos nos quedamos a veces en solamente información, solamente conocimiento, solamente instrucción, pero algunas veces no ejecutamos, no lo llevamos a la acción, no lo ejecutamos como Dios desea, amando al prójimo y acercando a las personas que no conocen al Señor a la cruz. Así que en esta hora que el Señor pueda venir y pueda obrar en nuestros corazones. Amén. Te bendigo y si en esta mañana esta palabra puede bendecir tu vida, que seas un multiplicador de ella. Amén. Porque la fama de Jesús, la palabra de Jesús, la obra redentora de Cristo Jesús, las magnificencias que Él hace en nuestras vidas, las debemos correr, amén, porque no podemos callar, porque si callamos, otros van a hablar, si callamos, aún la Escritura dice que las piedras podrían hablar. Así que la palabra que nos haga a nosotros más parecido al Señor. Y en Mateo capítulo 18, yo quiero que me acompañes en el versículo 21 y 22, vamos a estar tratando un tema que quizás tú has escuchado, o quizás has leído, o quizás alguna vez tú mismo has predicado o enseñado. Dice la Escritura, y leemos la palabra en la obediencia de nuestro Señor, y que ella nos inspire a ser mejores. ¿Mejores qué? Mejores hijos de Dios. Dice la Escritura en Mateo 18, versículo 21 y 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él mismo responde. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En esta hora vamos a hablar acerca de por qué debemos perdonar. El perdón es necesario para traer sanidad a nuestra alma. Quiero que tú puedas estar atento ahí y puedas atesorar esta palabra. El perdón es necesario para sanidad de nuestra alma. ¿Y por qué debemos perdonar? Porque sencillamente, a través de las Escrituras, el Señor Jesús lo dejó estipulado como mandamiento, como propósito, como estilo de vida. Cuando alguien nos ofende con frecuencia, tratamos de poner límite a ese número de ofensas o a esa cantidad de veces que perdonamos nosotros.
Y seguramente algunas veces hemos dicho, ya no te perdono más, ya no te disculpo más, porque esto es repetitivo, porque esto es una constante, porque cada día es lo mismo. Pero las Escrituras nos mandan a nosotros a perdonar. En otras situaciones podemos intentar clasificar las ofensas, ¿cierto? Esta ofensa yo tengo la capacidad de perdonar, pero esta ofensa no tengo la capacidad de perdonar. Esta situación tengo la capacidad de asimilarla, pero aquella situación no tanto. Entonces clasificamos las ofensas y de esa forma nosotros escalafonamos a quien perdonamos y a quien no perdonamos. Pero el Señor no nos manda eso, porque el Señor es incondicional en su perdón. Cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, nos perdonó a nosotros incondicionalmente. Eso quiere decir que se ve recíproco en que nosotros no pongamos limitaciones a las veces que tengamos que perdonar. Es difícil, perdonar es doloroso. Perdonar es difícil, verdaderamente que es una situación que necesita de valentía, necesita de valor, necesita de honra, aún hasta de dignidad. Pero si el Señor está en medio nuestro y si el Espíritu de Dios fluye en nuestras vidas, vamos a tener la capacidad nosotros de perdonar. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no perdonamos, corremos un gran riesgo de traer un sentimiento que se llama resentimiento, que puede inundar en nuestra vida, puede inundar en nuestro ser, puede inundar en nuestros corazones, y ese resentimiento va a traer amargura, va a traer enojo, va a traer un estilo de vida enlutado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el resentimiento va carcomiendo por dentro. Y el resentimiento que se aflora en el interior es una situación que después, mucho más adelante, lo vamos a sacar al exterior. Entonces, Dios nos dice a través de su palabra que tenemos la necesidad de perdonar. Primero, no poner nosotros escalafón en lo que tenemos que perdonar. Las ofensas que tenemos que perdonar. Acuérdate que Dios es ilimitado en perdonar nuestras culpas y nuestras ofensas. Si el Señor no fuera limitado, tú y yo estuviéramos muy lejos del Señor. Si el Señor fuera limitado para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras faltas y nuestras ofensas, seguramente ni tú ni yo estuviéramos delante del Señor. Pero en ese infinito amor que el Señor reflejó a través de la cruz del Calvario, nos demostró a nosotros la capacidad de perdonar y de tener una vida libre, una vida en libertad, no debiendo absolutamente nada a nadie, sino que a través del favor inmerecido, del perdón, el favor inmerecido que el Señor hizo en la cruz del Calvario, nos dio a nosotros la capacidad. Porque la Escritura nos dice a nosotros que la única forma de amar a Dios es amar a nuestro prójimo. Porque el mismo Cristo nos lo dice de que cómo podemos amar a Dios si no lo hemos visto y cómo no podemos amar a nuestros hermanos si lo vemos. Entonces la manera especial de reflejar el amor de Dios es amando al prójimo, es amando a las personas que no conocen a Dios, es mostrarle esa cultura espiritual gloriosa de sanidad espiritual, de sanidad del alma, de sanidad del corazón. ¿Por qué? Porque tú y yo, como hijos de Dios, en nuestro ser, no tiene que haber cabida alguna para el resentimiento. No tiene que haber cabida alguna para el odio, para la furia, para el enojo. Y sé que perdonar es difícil, que perdonar es algo que verdaderamente es costoso. Porque una persona que fue abusada, una persona que quizás fue despedida injustamente por un jefe o fue maltratado por un esposo, fue maltratada por una esposa. Es difícil tener una mala convivencia con un vecino por una disputa que pasó, por un malentendido o por una situación que llevó a un caos. Es difícil, es costoso, es doloroso. Pero tú y yo tenemos esa capacidad. Si el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, tenemos la capacidad enorme de perdonar. Porque el perdón es una decisión, pero es una decisión que nace del alma, es una decisión que nace del Espíritu. Quiere decir de que si el Señor nos dice que hagamos su buena voluntad, que es agradable y que es perfecta, y una de la voluntad del Señor es que Él es perdonador, quiere decir de que eso se tiene que hacer un símil en nuestra vida, se tiene que hacer esa rema semejante en nuestras vidas de también perdonar a los que nos ofenden. Y de esa manera nosotros podemos vivir
vivir con un alma sana, con un espíritu verdaderamente vivificado. Si la voluntad del Padre Celestial es que perdonemos, ¿por qué debemos esperar? Y yo te puedo decir en esta hora, para mañana es tarde. Sé que hay gente que te ha ofendido, sé que hay gente que te ha tratado mal, sé que hay gente que te ha hecho la vida imposible. En el argot popular diríamos que te ha hecho la vida de cuadritos, pero ¿para qué esperar? Si podemos nosotros levantarnos como hijos de Dios, levantarnos como unas hijas de Dios y poder nosotros llevar la reconciliación del perdón a través de la sangre de Jesucristo. Y sabe que eso va a ser un mensaje poderoso y glorioso para aquellos que reciben ese perdón de tu parte. Pero también nosotros quizás hemos ofendido, quizás nosotros también hemos faltado a alguien y tenemos que tener esa capacidad de pedir perdón, de mostrar humildad, de quitar de nuestra vida la soberbia, de quitar de nuestra vida la prepotencia y con gallardía, con cabeza en alto y la humildad que caracteriza a los hijos de Dios, poder pedir perdón a esa persona, poder pedir perdón a esa familia, poder pedir perdón a ese vecino, poder pedir perdón a ese amigo o ese compañero de trabajo. Y ahí estamos mandando nosotros un buen mensaje del Evangelio. Ahí tú estás mandando un buen mensaje de lo que verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese perdón está hablando de lo que es Cristo en nuestra vida. Porque ese perdón está hablando de lo que es el Señor. Porque cuando Él se reveló para hacer todas las cosas nuevas. Y si anteriormente nosotros no teníamos la capacidad de perdonar, Él al revelarse a nuestros corazones y darnos la vida nueva, nos dio a nosotros esa capacidad de poder nosotros perdonar. Pero cuando eso sucede, el Señor también lo toma para que nuestro carácter en Cristo pueda ser aflorado, para que nuestro carácter en Cristo pueda reflejarse. Porque en situaciones difíciles, en situaciones caóticas, sale a relucir el verdadero carácter del cristiano. Y si tú tienes la capacidad, y si yo tengo la capacidad de perdonar, estamos reflejando el carácter de Cristo. En la cruz del Calvario, aun cuando dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es difícil y nadie te está diciendo eso. Es costoso, claro que es costoso, pero es para personas valientes. Es para personas que han creído que a través de un perdón el Señor puede hacer la obra en esas personas. Así que el Señor pueda aflorar cosas buenas a través de estas situaciones difíciles. Por eso no puedes esperar a perdonar. Por eso debes aceptar ese perdón que viene de alguien que te ha ofendido. Porque no debemos esperar. Porque tú y yo, cuando perdonamos, sacamos a relucir el carácter de Cristo. Pero también exponemos las debilidades. Exponemos las debilidades. Escucha bien. Cuando tú perdonas, cuando tú eres el que toma la iniciativa para perdonar, entonces está aflorando a ti el carácter de Cristo, pero también estás exponiendo la debilidad del otro. ¿Sabe por qué? Porque la otra persona no tuvo la capacidad de poder levantarse y poder pedir perdón. La otra persona no tuvo la capacidad de poder dirigirse a ti y pedirte perdón. Y es una debilidad, porque seguramente hay orgullo, porque seguramente hay resentimiento, porque seguramente no está el carácter de Cristo. Pero de esto se trata, es de poder reconciliarnos todos a través de la palabra de Dios. Reconciliarnos nosotros a través de la sangre del Cordero inmolado. Esa sangre que fue rociada para reconciliarnos absolutamente a todos. Pero de lo que esté de ti, de lo que esté de mí, tenemos que nosotros poder tener la capacidad. De lo que esté de ti, de lo que esté de mí, poder hacerlo. A nosotros no nos importa si otra persona viene y nos pide perdón. A nosotros no nos importa si otra persona no viene a pedir disculpas. Porque los hijos de Dios somos nosotros. Porque tú eres el Hijo de Dios. Porque tú tienes el Espíritu de Dios que te acompaña. Porque tú eres el que tiene la instrucción de la palabra. Porque tú eres el que ora a favor de tus hermanos, pero también ora a favor de tus enemigos. O sea que tú tienes la capacidad, porque tú conoces la verdad, porque a ti te ha alumbrado la luz. Entonces tienes que levantarte y pedir perdón. Eso es para todos los que practicamos el Evangelio. Eso es para todos los que nos acercamos al Señor y queremos caminar con Él. Entonces, ¿para qué esperar? Si tú y yo podemos perdonar. Quizás hay ofensas que hoy te han sucedido,
o ayer o en el transcurso de esta semana y están ahí y eso va minando el corazón, eso va contaminando el alma, eso va secando el espíritu. ¿Para qué esperar? Si tú y yo podemos levantarnos y subsanar esta situación a través de la obra poderosa del Señor Jesús en nuestras vidas, ¿para qué esperar? Entonces, para mañana es tarde. Poder tomar el teléfono, poder tomar el móvil, poder dar un mensaje, poder hacer una llamada, poder dialogar con esa persona y subsanar. ¿Saben para qué? Para que el nombre de Cristo sea engrandecido, para que la magnificencia del Señor sea reflejada y que la fama de Cristo como aquel ser maravilloso, perdonador, todavía se sigue viviendo hoy en día. Porque todavía hoy hay hijos que tienen la capacidad de perdonar. ¿Saben por qué? Porque el Señor mora en ellos a través del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios es soberano. Y Dios, como es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el Señor sigue poniendo en práctica este perdón. Darnos cuenta de que Dios es soberano nos hace más dispuestos a perdonar. Saber que Dios está por encima de todas las cosas y que Dios aún permite las cosas para traer un crecimiento en nuestras vidas. Y si tú eres consciente de eso, quiere decir de que esa soberanía está por encima de la situación que tú y yo estamos viviendo. Entonces es un plus para nosotros levantarnos y pedir perdón, porque sabemos que a Dios no se le ha salido nada del control. Y si sucedió una situación especial, fue porque Él aún lo permitió para aflorar el carácter, para mostrar debilidades y para hacernos más como Él. Así que confiemos en el Señor Jesús para eliminar cualquier deseo de represalia. Amén. Si tú eres un hijo de Dios, no puedes estar pensando en venganza. Ay, Dios bendito. No puedes estar pensando en represalia. No debes estar pensando en que esa persona ya no existe para ti. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, entonces esas ofensas, esas situaciones de violencia que pudimos nosotros haber sufrido, tiene un fin. ¿Y sabe cuál es el fin? El perdón. Porque en el perdón muere absolutamente todo. El perdón es la hoguera que se lleva la maldad. El perdón es la hoguera que se lleva todo lo caótico. El perdón es la hoguera que disipa todas esas situaciones, ¿no? El perdón. Y cuando hay perdón, hay algo nuevo que se puede experimentar en nuestro Señor. Así que confiemos en el Señor, porque en nosotros no debe existir la represalia, no debe existir la venganza, no debe existir ninguna situación de eso, ¿no? Porque la Escritura nos dice a nosotros también que no paguemos mal por mal. Y nunca jamás se nos ocurre a nosotros poder tomar una actitud de esta, porque eso no agrada al Señor. Amén. Y cuando se trata del perdón, acerquémonos a nuestro ofensor con la intención de reconciliarnos. Esa es la tarea, mis hermanos. Tener la capacidad nosotros de poder perdonar. Tener la capacidad de nosotros de dejar el orgullo, de dejar la prepotencia y la altivez y con gallardía, con honor, con ese valor y esa dignidad que el Señor ha puesto en nosotros, poder reconciliar a la gente a través de la sangre de Cristo Jesús. Esto significa de que el Señor está con nosotros. Esto significa que el Señor respalda cada cosa que nosotros hagamos para engrandecer el reino de los cielos. Sí, te lo dije, es muy doloroso y muy costoso perdonar. Es muy difícil perdonar. Pero cuando el Señor está en nosotros, tenemos esa capacidad. Y cuando eso sucede, nuestra alma es sanada. Nuestro espíritu es vivificado y nos parecemos más a nuestro Señor Jesús. Así que es grande el Señor, porque en todas las áreas de nuestra vida nos enseña. Y no podemos ir caminando por este mundo, no podemos ir pisando esta tierra con odio y resentimiento hacia los demás. Amén. Porque recuerda, el Hijo de Dios eres tú, el Hijo de Dios soy yo. Y a través de esa sangre maravillosa que nos hizo nuevo, tenemos esa capacidad de poder reconciliar. Así que hoy es un día de decisión. Hoy es un día de honor. Hoy es un día de valentía. Hoy es un día donde el Señor va a saldar todas las cuentas. Amén. Y el protagonista de esta historia vas a ser tú y voy a ser yo. Porque vamos a tener la capacidad de poder levantarnos y poder reconciliarnos. Amén. Hay hermanos de la iglesia que tienen resentimientos con hermanos que se sientan ahí en el mismo lugar. O resentimientos con los líderes. O resentimientos con los pastores. Resentimientos con familiares. ¿Cierto? No. Eso se disipa en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque la armonía debe reinar en la iglesia.
La armonía debe reinar en el culto que se le da al Señor. ¿Saben por qué? Porque la Escritura lo dice. Él ahí envía bendición y vida eterna. O sea, que el resentimiento, el odio, la ira y el enojo no tiene cabida en la casa de Dios. No tiene cabida en la congregación de los justos. Amén. ¿Por qué? Porque está el Señor y es el que reina. Así que mientras esté de nosotros, mis hermanos, el consejo que le doy a todos es llevar la fiesta en paz con absolutamente todo. ¿Saben por qué? Porque al que estamos representando nosotros es al Hijo de Dios. El que estamos representando nosotros en esta tierra es la obra redentora de acercamiento que hizo el Señor con el cielo aquí en esta tierra, y que tú y yo somos los embajadores y que tú y yo somos los representantes. Quiere decir que el Señor nos tiene para esta labor. Amén. Así que si está de nuestra parte, vamos a mostrar valor, vamos a mostrar dignidad y vamos a mostrar honra a aquel que se la merece. En esta hora te bendigo de manera especial y quiero que me acompañes en oración. Si tienes ahí a alguien que perdonar, menciona su nombre. Ahí, si alguien te ofendió, si alguien te hirió, si alguien te maltrató en palabras o físicamente, lleva ese nombre a la presencia del Santo de Israel y perdónalo. Perdónalo porque quizás no conoce al Señor. Perdónalo porque no ha tenido un cambio a través de la sangre del Cordero. Perdónalo porque fue impulsado y cegado por el enemigo para ser utilizado para ofenderte. Pon ese nombre ahí y dile al Señor: Señor, aquí te pongo este nombre, te pongo esta persona, Señor, y la perdono, oh Dios. Y hoy tomo la decisión de perdonar. Hoy tomo el honor de perdonar, de levantarme y saldar las cuentas y saldar la deuda que a través de tu sangre preciosa tú saldaste de antemano por mí, Jesús, perdonando mis pecados y mis ofensas. Y esa misma capacidad nos ha dado el Señor para perdonar a otros, para perdonar a otros. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día para que nuestra alma sea sana. Hoy es un día para que nuestro espíritu sea vivificado en aquel que lo entregó absolutamente por nosotros, incondicionalmente y sin límites. Y que nos ha dado a nosotros también esa capacidad de perdonar sin límites, de perdonar sin condición, que no importa la ofensa, nosotros tenemos la capacidad de poder perdonar y reconciliar a través de la sangre de Jesucristo al ofensor, al opresor, aquel que me ha querido hacer maldad. Así que en esta hora, oh Dios de los cielos, te damos muchas gracias, bendito Dios. Que esta acción de valor, que esta acción de honra, oh Cristo de la gloria, de mis hermanos, de familias enteras, Señor, pueda tener un eco glorioso, pueda tener un eco espiritual, bendito Dios, donde solamente se hable de tu favor, donde solamente se hable de tu gracia, donde solamente se hable de tu perdón, Señor, de esa capacidad que tienes tú, Cristo, hoy en día de reconciliar y de hacer nuevas todas las cosas, bendito Rey. Hoy lo pedimos, en esta mañana, Señor, lo confesamos, creyendo, oh Cristo de la gloria, de que tú estás en el asunto, de que tú estás en medio de nuestro, Señor. Y si tú estás en nosotros, oh Dios, si tú estás en medio de nosotros, tu luz alumbra, bendito Dios. Tu presencia es real y tu perdón, oh Dios de los cielos, es genuino. Así que te damos gracias, Señor, en esta hora, agradecidos eternamente, con gratitud, oh Dios de los cielos, porque solo tú te la mereces. Así que le damos gracias al Señor en esta hora por permitirnos estudiar su palabra. Amén. Esperamos los testimonios de las llamadas, de los testimonios de ese favor maravilloso que el Señor va a hacer. Porque si tú tomas esa actitud de agradar al Señor a través del perdón, recompensas a tu vida vendrán. Y mucha gente conocerá de que tú amas a un Dios perdonador. Dios te bendiga y Dios te guarde.